hablamos, le contamos de los temas nacionales que otro no cuenta. Le contamos de las cosas de la justicia, ahora Darío Villarroel lo que tiene para contar. Y le contamos de lo internacional, muy pegado a nuestro país. Lo que está pasando en Brasil es de una violencia inusitada, porque es el ejército el que está participando ahora en actividades de seguridad interior que han llevado en las últimas horas a un escándalo mayúsculo, que debilita políticamente aún más al debilitado ya gobierno de Temer. El asesinato de una concejal, de una política, de una dirigente política en Río, ¿no, Pedro? Efectivamente, conmoción, como bien dice el título, Gato, en Brasil, en todo Brasil, no solamente en Río de Janeiro, por el asesinato ayer a la noche de Marielle Franco. Hace menos de un mes le decíamos acá en esta columna que la expresidenta Dilma Rousseff, en realidad presidenta electa destituida, decía: la militarización de Río implica que van a ir por los negros, por los pobres, en las favelas, o sea, en la periferia. Tal vez se olvidó o no pudo agregar, y van también por las mujeres. Mataron a una activista social, feminista, negra, que nació en los barrios pobres, en las favelas de Brasil, que militaba políticamente, que trabajaba por los derechos humanos, que se oponía a la militarización decretada, recordemos, decretada por el presidente Michel Temer hace menos de un mes. Recordemos que le decíamos que varios generales están planteando que hay que volver a aquello que se hizo durante la dictadura. Esto es una mayor intervención del ejército, y uno incluso se atrevió a citar eventos que pasaron al principio de la década del 70 en regiones de Brasil donde se detenía guerrilleros y se los fusilaba. Conmoción en Brasil, manifestaciones en muchas ciudades, en Río de Janeiro, ahora mismo, en San Pablo, en Belo Horizonte, en Bahía, en Salvador Bahía, en muchas ciudades de Brasil, manifestaciones, porque está claro que esto tiene que ver con la militarización del Estado de Río de Janeiro y de aquellos que se oponen a la militarización. Y un dato que hay que tomar en cuenta: hace 6 años, en Bolivia, se aprobó una ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. Se lo incorporó en el Código Penal. Innovadora ley, hace 6 años en Bolivia. Bueno, ahora se ve las consecuencias cuando efectivamente no se protege a las activistas sociales y en particular a las mujeres. Pocos días después del 8 de marzo, lo que estamos viendo que escapa de la cuestión de género, no se protege a nadie, bueno, porque claro, es una violencia tal que hay tanta violencia por parte del ejército que no distinguen nada, no distinguen si es mujer, si es hombre, lo que vos acabas de decir. No, distinguen, está clarísimo. Se ensañan más, como decía la expresidenta Dilma Rousseff, con los negros, con los pobres y también con las mujeres. Justamente la acción violenta está sobre las favelas, no sobre barrios acomodados del Río. Sobre los barrios más pobres y los que plantean, que salen en contra justamente de la militarización. Veamos lo que escribía Marielle Franco, esta concejala del Partido Socialista de Libertad del PSOL en Río de Janeiro, pocas horas antes de que la mataran. En Twitter fue algo tremendo lo que adelantó, sí, casi profético, ¿no? Decía el martes: otro homicidio más de un joven que puede entrar en la cuenta de la policía. Mateus Melo estaba saliendo de la iglesia. ¿Cuántos más tienen que morir para que esta guerra termine? Se preguntaba el martes, y ayer fue asesinada ella. Realmente tremendo este tuit de esta activista que ayer terminan con su vida. Mariano, querías agregar algo sobre ese tema también, ¿no? No, quería comentar un poco lo que estaba diciendo Pedro. Era negra, favelada, porque se había creado una favela, lesbiana, mujer, o sea, reunía un combo, y activista por los derechos humanos, o sea, reunía un combo imposible de imaginar para el Brasil de Temer. Hace 10 días, Franco había hecho una denuncia porque se había ingresado el batallón da Morte, así se llama, en Río de Janeiro, había ingresado en la favela de Acari, en el barrio de Irayá, y había hecho una denuncia porque también habían asesinado a 2 jóvenes, habían arrojado a muchos de los que vivían, de los pobladores del lugar, en las cloacas,
habían golpeado, maltratado, habían ingresado a las casas, habían destruido. Entonces, Franco había hecho una denuncia para tratar de parar con la violencia policial o de la violencia del ejército, en este caso, en determinados lugares, en determinados barrios pobres. Bueno, esta es la consecuencia de su... Sí, recordemos, Mariano, el contexto. Destitución de Dilma Rousseff hace menos de 2 años, persecución judicial en contra de Lula da Silva para sacarlo de la carrera de las elecciones de octubre que se realizan este año en Brasil. El PSOL tiene un candidato propio, no es parte del PT. No, el PSOL está formado por diversas agrupaciones de izquierda, algunos de ellos fueron militantes del PT, rompieron con el PT, muchos de ellos cuando Lula asumió y comenzó a tomar algunas medidas que ellos consideraron antipopulares con sindicatos y temas jubilatorios. Quiero aportar un dato más. Hace 3 horas nada más las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, conminó al gobierno de Michel Temer a que haga una investigación transparente por la muerte de Meirel Franco. Bueno, muy bien, es un tema que seguimos diariamente y que vamos a seguir realmente porque nos toca muy de cerca, ¿no? Y algunos que en la Argentina se quieren mirar en el espejo del presidente Michel Temer. La semana pasada, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner había cuestionado severamente ante la justicia que en un sorteo totalmente dirigido, irregular, había salido para la causa de la obra pública, que la tiene que juzgar, el Tribunal Federal Oral número 9, muy cuestionado, Darío contó aquí cómo se había armado, con todas personas allegadas al gobierno de Mauricio Macri. Un tribunal armado por el gobierno. La expresidenta denunció cómo habrá sido de irregular, cómo habrá sido de escandaloso eso, para que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que muchas veces hace la vista gorda, se tuviera que meter y pusiera en estas irregularidades un poco de cordura, ¿no, Darío? Contundente acordada de la Corte. Aclaro que no es un fallo es a pedido de parte. La acordada es porque la Corte vio qué está pasando acá con este tribunal que está amainado para que todas las causas vayan ahí. Concretamente lo que dice en la acordada número 4, la Corte Suprema de Justicia, que en realidad este tribunal se armó a espaldas de ellos, a espaldas de los miembros de la Corte. Es decir, se creó una ley en el año 2016, se le dio atribuciones al Consejo de la Magistratura, se le dio atribuciones al presidente de la Cámara de Casación, que puso en funcionamiento el Tribunal Oral número 9 sin darle vista a la Corte, es decir, al superior jerárquico. ¿Qué querían? Que esto funcione a escondidas del máximo tribunal. Esto hubiese generado nulidades, planteos de las partes, un montón de cuestiones. La Corte que hizo por 3 votos a 2, lo cual es llamativo, debería haber sido unánime. Hay 2 jueces que votaron en contra, querían al Tribunal Oral número 9. ¿Quiénes votaron en Elena Hayton de Nolasco, que ya está jubilada y la mantienen seguramente para estas cuestiones, y el doctor Rosenkopf. ¿Se acuerdan? Aquel que tenía en su currículum, cuando fue nombrado por decreto, alguna relación con algunos grupos económicos y lo borró para no quedar pegado. Bueno, estos 2 votaron para que el Tribunal Oral 9 tenga vida. Sin embargo, hay 3 jueces, Maqueda, Lorenzetti, Ricardo Lorenzetti, que no come vidrio, y Rosati, que dijeron esto es un escándalo. A ver, en tribunales... Bueno, es hora que la Corte le empiece a poner un poco de luz a las irregularidades de la justicia argentina. Que esa autocrítica que pidió el otro día Lorenzetti empiecen hacia adentro y que empiecen a rescatar un poco el prestigio perdido de la justicia argentina, que está ya por el suelo. Además, Gato, está en juego la libertad y los bienes de las personas. Claro, bueno, acá eso hay es lo personas peor. que están detenidas. Y hoy hay además, un tribunal que no existía que los iba a juzgar. Claro, no, bochornoso de todo punto de vista, un escándalo. Ahora, hoy ocurrió también otro hecho escandaloso, que la mayoría automática del Consejo de la Magistratura ha metido a otro juez por la ventana, ¿no? Sí, exactamente. A ver, no es la primera vez. También está Maíquez, o un apellido que lo estamos reiterando, que forma parte de la Cámara de Casación. ¿Y cuál es el problema de esto? Cuando se nombra un juez,
la Constitución Nacional establece cómo hay que nombrarlo. Claro. Y se lo nombra para un cargo. No es que el juez puede jugar de 2, de 5, de 9 y de 11. Eso en el fútbol. En la justicia no. Si vos sos juez federal, sos juez federal. No podés ser juez de instrucción y pasar por decreto a ser juez federal. Tiene que haber acuerdo del Senado y un decreto del Poder Ejecutivo. Todo esto para el Tribunal Oral número 9, la justicia, digo, no la Corte, la otra parte de la justicia no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque han tomado poder el Consejo de la Magistratura, la Cámara de Casación, amañada con los medios de comunicación hegemónicos, hacen lo que quieren. Y la Corte dijo, no, pará, hasta acá, muchachos. Esto es un escándalo internacional. Repito, es la primera vez que la Corte se aparta de toda la estructura judicial de Comodoro Pi y le dicen, están haciendo muy mal las cosas. Y yo creo, cuando esto se normalice, que muchos jueces de Comodoro Pi van a terminar como ahora están muchos integrantes del gobierno anterior, detenidos, pero en ese caso con causas. Bueno, muy bien. Hoy se conocieron decisiones también por parte del juez federal Ariel Lijo, que está muy seguido por el Consejo de la Magistratura y con la lupa del gobierno, que se declaró incompetente para una causa que él tiene en su poder, que era la denuncia por el bono a 100 años que sacó en su momento, ¿no? Eso mereció una denuncia, la tenía el juez federal Ariel Lijo y en una resolución de esta tarde sostuvo que eso tenía que pasar a ser motivo de investigación también por la famosa cuenta offshore del ministro Caputo en el juzgado del doctor Ercolini, ¿no? Así que hoy habló María Emilia Soria justamente sobre la causa Caputo y sobre la investigación que tendrá que hacer en algún momento el juez Julián Ercolini. Gato, que va muy rápido en otras causas, claro. ¿viste? Y en esta va un poquito lento. Pero claro, por eso nosotros acá lo que pedimos, que los jueces, la misma celeridad que a veces parece que tienen alguna orientación política, la misma celeridad tengan para causas funcionarios o escandalosas de funcionarios de este gobierno. María Emilia Soria, diputada nacional, lo que opinó hoy sobre esta causa que tiene Ercolini. Son muchos los delitos en realidad. No solo es el hecho de tener una offshore no declarada, que ya de por sí es una falta ética, una falta a la FIP, sino que se vienen sumando negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, delitos de información privilegiada. Se vienen sumando muchos delitos y ya me parece que Laura Alonso y el juez también, que tiene la causa, que es Julián Ercolini, no pueden hacerse los tontos. Esa es la realidad. Pero bueno, en esta Argentina de hoy, ojalá, como vos decías, así como cambió de golpe Laura Alonso y ayer dio un dictamen, la verdad que dio que hablar, ojalá que ahora también empiecen a mirar también para adentro, ¿no? Hacia no solo Caputo, sino muchos otros. Bueno, allí estaba la diputada nacional Soria pidiendo celeridad justamente al juez Caputo, que tiene que investigar al ministro Caputo, que está muy cuestionado y que ha recibido en las últimas horas malas informaciones, ¿no? Y que ahora entonces Caputo va a tener que investigar también lo del bono a 100 años. Crece a nivel internacional la guerra por el espía ruso asesinado, Pedro, ¿no? Bueno, en realidad recordemos que esto comenzó el 4 de marzo cuando un ex espía ruso y su hija se desvanecieron en las afueras de un supermercado. De ahí todo escaló. El gobierno británico acusando a los rusos diciendo nosotros no tenemos nada que ver, no sabemos nada, denos las pruebas. Los británicos dicen a usted no le damos las pruebas porque justamente están involucrados. Bueno, esto no se puede resolver. El presidente de los Estados Unidos, que obviamente sale en respaldo del Reino Unido. Francia, que dice estos son fantasías políticas, no nos metemos, aunque apoyamos al Reino Unido. Ahora mira vos, Gato, esto se da pocos días antes de una elección en Rusia, elección presidencial, con Putin como candidato. ¿Será una manera de incidir en la interna de elección rusa? Cuando justamente lo que dijeron en Estados Unidos en su momento es que los demócratas decían esto, que Rusia había intervenido en las elecciones en Estados Unidos. Veamos qué dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Looks like it. I spoke with the Prime Minister and we are in deep discussions, a very sad situation. It certainly looks like the Russians were behind it, something that should never ever happen, and we're taking it very seriously, as I think are many others. Parece, podría, eso Villarroel nos tienen acostumbrados, ¿no? Al parece, podría, habría, serían, efectivamente. Sí, no pero hay se prueba. suma, se suma a Estados Unidos a apoyar a Gran Bretaña. Por supuesto, y por bueno, supuesto, digo, por crece realmente una tensión diplomática a Por nivel supuesto, mundial. porque plantear que los funcionarios rusos tienen que abandonar la embajada, los rusos le devuelven con la misma moneda, esto es una escalada diplomática. Ahora, recordemos que Rusia es uno de los principales actores de la política internacional y lo dijimos en más de una oportunidad. En Siria, los rusos ganaron la batalla. No la ganó la política de los Estados Unidos y eso a los norteamericanos no les gusta para nada. Recordemos también que Rusia es uno de los principales países que apoya a Venezuela. Mientras Estados Unidos trata de acorralar al gobierno de Venezuela, Rusia lo apoya. Por lo tanto, no hay que ver solamente esto detrás de un envenenamiento de un espía. Además, hay que tomar otra cosa que hablábamos con Fernando ayer. Londres es una guarida fiscal de blanqueo de dinero. Por eso los británicos están diciendo, a ver si les expropiamos las propiedades a los rusos que tienen en Londres, que son muchas. Muy bien. Información exclusiva de Minuto 1 y de Darío Villarroel sobre la causa del policía Chocobar, que fue felicitado por una acción ilegal que él realizó por el gobierno nacional. Darío. Tiene que ver con el embargo en los bienes de Luis Chocobar. Esto es muy importante porque en su momento la Cámara había anulado el embargo. Y la verdad que lo anuló porque el juez no había fundamentado cuáles fueron los motivos. Ahora el juez Enrique Velázquez se tomó el trabajo de fundamentar por qué embargaba los bienes de Chocobar. Y esto lo digo, Gustavo, porque en su momento el tema salió a luz porque Chocobar se quejó en un tuit que le habían embargado los bienes y que no tenía dinero para responder. Aunque no tenga dinero, cuando a alguien le embargan los bienes, esto lo explico desde el punto de vista jurídico, tiene que ver con lo que tiene que responder eventualmente cuando termine la causa y es condenado. El juez Enrique Velázquez fundamentó su resolución en cuanto a los daños ocasionados a la familia de la víctima, Cuco. Mientras tanto, obviamente nadie va a ejecutar los bienes de Chocobar, sino que se va a evaluar en su momento la muerte de una persona y si él fue responsable, recordemos que está procesado por homicidio agravado por exceso en el cumplimiento del deber, una pena de 6 meses a 5 años de prisión. Ahí vemos el monto, 420.000 pesos. Recordemos que antes había sido 400, ahora el juez lo subió. Le dijeron, me anularon. Bueno, ahora voy a fundamentar, punto por punto, y pongo más. Los gastos necesarios para asistencia y posterior funeral de la víctima. Los gastos necesarios para alimentos del cónyuge de la víctima. La pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte respecto de los hijos. Bueno, esto es muy importante porque también en su momento el propio presidente, después dicen que hay justicia independiente, trató de involucrarse, trató de desautorizar el fallo de la Cámara de Casación Penal. No nos olvidemos, lo hizo públicamente el presidente. Entonces, es importante que haya una justicia en la Argentina que reaccione ante la intromisión política permanente del gobierno y que empiecen a poner las cosas como son, como deben ser. Si cometió una irregularidad, por más que el gobierno, Patricia Bullrich, Macri, los feliciten por un hecho irregular, la justicia está poniendo las cosas en su lugar y nos parece correcto que así sea. Muy bien, Mirta Tundis, buenas noches. ¿Cómo estás, Mirta? Gustavo? Gracias por venir. No, gracias Hay a vos. mucha preocupación entre los jubilados, el PAMI, un tema que vos conocés muy bien, y ahora el tema de los medicamentos. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque hay muchas denuncias. Hay mucha incertidumbre. Mira, hoy por la tarde me escribió una señora de Córdoba y me decía, por favor, Mirta, ustedes hagan algo. Estamos abandonados, cada vez son menos. Los jubilados que reciben el medicamento del 100% de descuento tiende a desaparecer.
no nos protege, nadie habla del tema. La verdad que venimos conociendo que el gobierno había cortado el diálogo con los laboratorios, la industria farmacéutica, lo cual exigía que retrotraigan el aumento y que bajen un 5%, ¿no? Y el diálogo, insisto, estaba totalmente cortado. Llamativamente, en el día de ayer hubo una reunión. O sea que el diálogo comenzó conjuntamente con la industria farmacéutica y el Estado. Sabemos que han acordado 2 puntos importantes: el tema de retrotraer el 5% al mes de diciembre y que van a pautar los aumentos. No sabemos cómo van a ser los aumentos. Todos recordamos que se decía que iban a poner aumentos de valores de referencia. Sí, precios máximos, Precios ¿no? máximos, algo que no les convenía a la industria, o sea que no sé cuál va a ser el arreglo. El problema es que hay incertidumbre. No se sabe a ciencia cierta cuáles van a ser los medicamentos que van a cubrir, si los jubilados van a poder acceder a las farmacias de barrio o van a terminar. Todos sabemos que hay un supuesto acuerdo con Pharmacity. Bueno, ahí está el problema. Un supuesto Claro, acuerdo con Pharmacity, lo cual eso va a tender a desaparecer la farmacia de barrio. O sea, es tan empecinado este gobierno a la desaparición de las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque una farmacia es una pequeña empresa que por ahí tiene 1, 2 o 3 empleados. Esas van a tender a desaparecer si el convenio se hace con la industria y con Pharmacity. Todos sabemos que en la provincia de Buenos Aires hay una presentación judicial, hay gran resistencia, porque si llega a entrar Pharmacity en la provincia de Buenos Aires, bueno, obviamente Están aterrados los farmacéuticos en la provincia. Desaparecen. Están muy Sí, preocupados. Pero además hay un problema también. El otro día lo denunciaba Felipe Solacá, ese tema. Claro, obviamente, porque la verdad que si el acuerdo, insisto, es con la industria y sería con Pharmacity, obviamente que no entran las farmacias chicas, no son parte de las negociaciones. ¿Por qué digo incertidumbre? Porque, insisto, no sabemos si los medicamentos van a llegar a los afiliados, no sabemos cuáles serían los medicamentos, cuáles serían los valores, y que este título de retrotraer y que hay una rebaja en los medicamentos, los jubilados se ponen en contexto. Obvio. Pero ¿sabés qué pasa? Cuando vos vas a averiguar cuánto es el descuento que va a recibir el jubilado en un medicamento de 200 pesos, que suponte el PAMI cubre el 80%, el jubilado lo que paga de esos 200 pesos son 40 pesos actualmente. ¿Cuánto sería el 5%? 2 pesos. O sea que en lugar de 40 son 38 pesos. 2 pesos acá, 5 pesos allá, 6 pesos allá, claro, 10 pesos que puedan ahorrar quizás en medicamento o 15 pesos, un jubilado igual dice, bueno, compro algo, pero no es el gran impacto en el bolsillo del jubilado. Quizás el gran impacto es en lo acumulado del PAMI. Que además le han sacado ya ¿cuántos remedios que antes en un 100% tenían No, la gran gratis? mayoría los va perdiendo. Hay mucha gente que ni siquiera va a hacer el reclamo porque es tanto. Vuelvo a repetir lo que dije alguna vez acá. Es sentarlos en el banquillo de los acusados y demostrar que son indigentes. Los jubilados tienen ética, ¿entendés? Y tienen orgullo. No van a ir a mendigar, ¿sí? Entonces les cuesta ir a demostrar que tienen una sola propiedad, que tienen problemas en la familia. Les cuesta ventilar que los hijos no pueden ayudarlo porque a lo mejor están separados, porque tienen sus propios problemas. Y eso hace de que vayan perdiendo este derecho. Y el problema de las farmacias, como bien decías vos también, es que las farmacias pagan, por ejemplo, con este 5%, me lo planteaban del Colegio Farmacéutico de Madrid. Sí. Mirta, nosotros ya pagamos el medicamento con el aumento. Claro. Retrotraer al 5%, a nosotros la industria nos paga a 90 días quizás, y nosotros tenemos que pagar a 20 días, o sea, el gasto ya lo hicimos, nosotros financiamos A las obras sociales. los Llevan la pérdida, porque medicamentos, no cobran. Sí, sí. y la verdad que no nos llaman a la mesa de negociación para saber, no decimos que hagan los convenios con nosotros, simplemente queremos estar para saber a cuántos cobran, a cuántos Totalmente. días cobran. La verdad que es algo incierto, la verdad que la medida que han tomado no es que beneficie gratamente a los jubilados porque son monedas. Desaparece ahora en abril el billete de 2 pesos, son 2 pesos, Los 2 son pesos. monedas, 1 peso con Claro. 80 en algunos casos, 5 pesos si es el 50%, pero no mucho más. Y la verdad que es muy preocupante lo que está pasando con los jubilados. Sí, sí, realmente muy preocupante. Hugo Yasky, buenas noches, también nos acompaña. ¿Cómo va a ser el gobierno para exigir algunos gremios obedientes? Están cerrando 15% de paritarias cuando ya tenemos una
una inflación proyectada superior al 18% como mínimo para este año. Sí, yo creo que el último dato, ayer mientras el ministro Peña informaba que la inflación caía y decía que los opositores éramos mentirosos, antes de terminar la sesión el INDEC daba el 2,5% y hoy todas las consultoras hablan de 22, 23%, incluso las consultoras cercanas al gobierno. Cercanas al gobierno. Entonces, pretender imponer el 15%... ¿Y pero lo están imponiendo, Hugo? No. En muchos gremios. La UTA cerró por el 15%. Sí, hay por un montón de gremios que están cerrando por el 15%. Hay gremios cuya dirigencia ha decidido ser dócil y obediente al mandato del ministro de Economía y del del Gabinete Económico, que quiere una inflación para los trabajadores del 15% y que le paga a los tenedores de bonos el 20 más el 3 o más el 4. Es decir, están reconociendo 24 para los que son acreedores de los argentinos, porque la plata esa es nuestra, no es la plata de Duhovne, que la tiene fuera del país, ni la de Caputo, que también la tiene fuera del país. Es la plata nuestra. A esos le indexan y resulta que a los trabajadores le quieren imponer el 15%. Los que agachan la cabeza a cambio de zanahoria tienen que explicarle a sus trabajadores cómo van a hacer para llegar a fin de mes, y ellos son responsables de dar esa respuesta. El resto, vos fijate lo que está pasando con los compañeros de subte, a los que hoy claramente les quieren prácticamente destruir la organización sindical. Lo que pasa con el SUTEBA o el Frente Gremial Bonaerense, es decir, los que no aceptan ese 15% mentiroso para tener que pasar hambre, son tildados de dirigentes irresponsables, que Ahora, quieren Hugo, el conflicto. Frente a esto se necesita una dirigencia gremial, está clarísima, unida, ¿no? Muy unida. El martes estuvo aquí Pablo Moyano y él adelantaba incluso que podían marchar con ustedes hacia la conformación de un polo gremial más unido y fuerte, ¿no? Porque además la CGT ya ha quedado totalmente cercana al gobierno, ¿no? Yo creo que hay un vacío político enorme en el movimiento sindical y para la clase trabajadora. Hay trabajadores de todos los gremios donde están estos dirigentes que hablan de una CGT dialoguista, cuando ya el momento del diálogo pasó, porque el gobierno mismo no quiere diálogo. El gobierno quiere imponer y que los dirigentes sindicales sean conejitos mansos en una jaulita. Ahora, ¿no Y llegó el nosotros, momento de acción para ustedes? Para nosotros llegó, y el 21 de febrero lo demostramos. El 21 de febrero la respuesta fue masiva. Y nosotros estamos trabajando para generar ese polo de combate, un polo combativo del movimiento sindical y del movimiento social. Una unidad fuerte que sea capaz de ponerle el límite, el único límite que este gobierno reconoce, que es el pueblo en la calle. Así fue con el 2x1. Ayer se enojó Peña cuando le dijeron que ellos quisieron indultar a los genocidas, fue así. No lo pudieron hacer porque el pueblo salió a la calle. Cuando quisieron avanzar con la reforma jubilatoria y tenían la reforma laboral para meterla al toque, no lo pudieron hacer porque el pueblo salió en la calle. Y eso es lo que tenemos que construir. Está bien. Mirta, además de este tema del PAM y de los remedios, que es muy preocupante y gravísimo, bueno, está esta inflación y lo que van a cobrar ahora en marzo, que ya también pierden los jubilados, ¿no? Sí, obviamente, ya perdieron de arranque. Ayer, precisamente, en la sesión, yo había hecho una pregunta muy puntual. ¿Cuánto le hubiera correspondido a los jubilados en el mes de marzo? ¿Y te la respondieron? Le dije... No, de hecho que le dije que quienes le respondían, se enojó un poco, quienes le respondían cualquier cosa, porque me hablaba de la PUAN, del subsidio, de esto, de aquello, pero no quisieron reconocer. Uno le preguntaba cuánto, un 10, un 11, sabemos que internamente hay un Esa comunicado... te la debo, te dijo.
como tantas. No, pero enojadísimo. Lo único que me supo decir, nosotros con esto le vamos a ganar la inflación. Lo cierto es que, ¿qué inflación le van a ganar? Si los jubilados, al igual que el resto de los ciudadanos, han pagado aumentos en estos días de servicios que son aberrantes. La luz, el gas, el agua, transporte, los alimentos que no paran de aumentar. Y no digamos que se compren ropa, porque es imposible que se compren ropa. Lo cierto es que este mes reciben el 5,71%, en el mes de junio el 5,66%, y le hubiese correspondido un 14,5%. O sea, si ellos hubiesen aplicado la ley anterior en el mes de marzo y la de inflación a partir de junio, podemos decir que los jubilados no iban a perder, pero de esta manera, obviamente, si yo te digo que con eso ahorro 100.000 millones de pesos que lo destino para pagarle a las provincias que se los debo, evidentemente que a alguien le sacás la plata. Total. ¿A quién se la sacaron? A los jubilados. Y por eso las paritarias son a la baja, porque ahora son parte del ajuste eso para lo los jubilados. Totalmente. Y hoy salió el resultado fiscal y muestra el crecimiento del gasto de 19% y de los ingresos del 23%. Y eso es el efecto del recorte a los jubilados. El gasto crece menos porque le sacaron la plata a los jubilados y la recaudación sube más por el tarifazo. Pero ¿sabés qué te dicen ellos? Ustedes son minoría, simplemente una minoría. A nosotros nos eligió el pueblo. Y a ustedes Esa también. es la respuesta. A ustedes Y a nosotros también. también. ¿No? A nosotros también. Bueno, gracias Mirta, No, gracias a Hugo, vos. como siempre. ¿Va a participar de la reunión de San Luis? Sí, viajo mañana y voy a estar en la apertura a la mañana. Seguramente va a estar Moyano y espero que... Moyano dijo que sí, que va. Sí, espero que eso sirva para construir el 2019 y devolverle al pueblo el gobierno. Creo que el gobierno de los ricos y para los ricos ya demostró qué significa para nuestro pueblo. Hambre, miseria, violencia y este espectáculo de corrupciones que bueno, no sé hasta cuándo podrán durar. Espero que la justicia algún día en serio se saque la venda. Gracias, Hugo. Gracias, Mirta, como No, siempre. gracias. Pausa y en instantes continúa Minuto 1. Tenemos muchos temas todavía. El escándalo